buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición darle seguimiento al estudio que hemos estado teniendo los días jueves en este programa. Quiero orar al Señor un momento y luego sigo. Gracias, nuestro Dios y Padre, por la bendición de estar en este lugar para continuar el estudio de tu palabra según el Evangelio de San Mateo. Permita que lo entendamos, lo apliquemos a nuestra vida y sea de edificación para nuestros hermanos oyentes. Deseamos lo mejor de ti para todos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Es un privilegio para Eclesía el estudiar la palabra de Dios. Nos habíamos quedado con San Mateo 8. Hoy nos toca versículos 31 del capítulo 9. La sanidad de los endemoniados. A cierta distancia de ellos, o sea, de los endemoniados, había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban a Jesús diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Lo más extraordinario de las palabras de los demonios es que confiesan que el hombre Jesús, el carpintero de Nazaret, no es otro que el Hijo de Dios. A nosotros, los lectores del Evangelio, esta revelación no nos resulta nueva. Ya sabemos que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu de Dios y por tanto es Dios con nosotros. Según el Evangelio de San Mateo 1, 20, 23, que es el Hijo a quien Dios llamó de Egipto y a quien reconoció públicamente como tal en el día de su bautismo. Incluso hemos presenciado el testimonio de aquellos discípulos que empezaban a seguir a Jesús. Las palabras de los endemoniados debieron de resultar muy abrumadoras para ellos. Acababan de ver cómo el Señor controlaba los elementos de la naturaleza con una autoridad que solo Dios ostenta. Los demonios confirmaban el carácter divino de su poder. Según el Evangelio de San Marcos, desde el primer momento Jesús mandó a los demonios que salieran de aquellos hombres, los dos endemoniados. Las preguntas que acabamos de considerar no eran más que excusas
interpuestas por los demonios en un intento desesperado de aplazar su expulsión. Y siempre, según Marcos, siguió la negociación entre los demonios y el Señor durante varios versículos. San Marcos 5, 6 al 12. Mateo, en cambio, simplifica la narración y procede directamente al momento del exorcismo. Los demonios no abrigaban ninguna duda en cuanto a la autoridad de Jesús sobre ellos, ni en cuanto a sus intenciones. Sabían perfectamente que había llegado el momento de su expulsión, el sí. Si vas a echarnos fuera, no indica ninguna incertidumbre, sino que equivale a, puesto que nos vas a echar, son plenamente conscientes de que sin el permiso de Jesús no pueden hacer nada. No es fácil determinar por qué los demonios quisieron entrar en los cerdos, ni por qué Jesús les concedió permiso para hacerlo. Algunos han propuesto que lo hizo porque los demonios deseaban vivir en algún cuerpo físico, preferiblemente en un cuerpo humano, pero en algún animal si no encontraran nada mejor. Sin embargo, si esa fuera la explicación, ¿por qué no se conformaron con vivir en los cerdos? ¿Por qué tuvieron el efecto de hacerlos morir? Desde luego, si buscaban un cuerpo en el cual residir, habitaron en los cerdos durante muy poco tiempo, porque nada más entrar ellos, la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Parece más probable que los demonios siguieran hasta el final su natural inclinación destructiva. Desde el principio del mundo, el afán del diablo y sus huestes ha sido deshacer la creación de Dios. Entrando en los cerdos, los demonios querían hacer daño tanto a los animales como a los intereses de sus dueños. Pero así las cosas, ¿por qué les dio Jesús el necesario permiso? Algunos comentaristas han supuesto que querían ejercer un juicio doble, castigar a los demonios expulsándolos, castigar a los dueños de la piara, eliminando a sus cerdos, ya que estos eran animales inmundos que no debían ser criados por los judíos, según Levítico capítulo 11, versículo 7. Sin embargo, ya hemos visto que Gadara era territorio helénico y los dueños sin duda no eran judíos sino gentiles. Los judíos menos aún era la de ejercer juicio sobre ellos. Más acertada es la opinión de que los animales inmundos son la morada apropiada de los espíritus inmundos. Pero sigue siendo una respuesta parcial, porque ¿cómo justificar el sacrificio de 2,000 cerdos solo para satisfacer el capricho de unos seres que se habían sublevado contra Dios y que solo merecían ser echados al abismo? Es cierto que la sanidad de los endemoniados bien valía el sacrificio de los cerdos, pero ¿era estrictamente necesario sacrificarlos para conseguir su sanidad? El pánico de los propios demonios sugiere que no. Quizás debamos buscar la respuesta en
otra consideración. Y esta consideración la va a tener nuestro pastor José Ricardo para finalizar esta primera parte del estudio de la sanidad de los endemoniados. Buenas noches, mis queridos hermanos, y con nosotros el hermano pastor José Ricardo. Buenas noches, nuevamente estamos acá en el canal para poder trasladarle a usted el mensaje, el estudio acerca del fin de los cerdos. Y qué hermoso el cuadro que nos presenta este capítulo 8. Y nos sorprende de cómo el Señor Jesús, el poder de Él, el poder sobrenatural, el poder maravilloso, ese poder grande, y nos da la historia del hombre poseído por legión en la región de Gadara y el trágico final de los cerdos que fueron arrojados al mar. Es un relato lleno de enseñanzas profundas sobre la autoridad de Jesús, la liberación del poder del mal y la respuesta ante el poder divino. Ahí me sorprende mucho de ver cómo el Señor, no hay nada que se oponga ante el Dios de la gloria. Por eso dice el comentarista, lo cierto es que si no hubiera sido por los cerdos, los discípulos no se habrían enterado tan fácilmente de la suerte de los demonios. Su expulsión no habría sido tan clara e inconfundible. Se podría haber pasado que se trataba solo de dos trastornados que se habían calmado cuando 2000 cerdos se volvieron locos. Los discípulos pudieron comprobar, por un lado, la grandeza del siniestro poder de los demonios. Eso da a entender de que el diablo y sus demonios tienen poder. El único que los venció fue Jesús. Jesús fue el único que los pudo vencer. Nosotros jamás podemos vencerlos, porque ya hubo uno que los venció en la cruz del Calvario. Nosotros se nos ha dado la autoridad de reprenderlo nada más. Pero podemos ver cómo los discípulos vieron su impotencia ante el ser superior. Ellos pudieron ver cómo Jesús, los mismos demonios comprobaron que cuando vieron a Jesús, ellos le dijeron, ¿por qué había llegado Jesús a ese lugar? ¿Por qué vienes a atormentarnos?, dijeron ellos. Porque jamás al enemigo le agrada, jamás al enemigo le agrada que llegue el poder de Jesús. Por eso dice un texto en la palabra del Señor de que jamás las tinieblas con la luz pueden tener unidad, no pueden llevarse. Y eso nos hace a nosotros comprobar de que nosotros como cristianos no podemos tener esa comunión con el mundo, porque el mundo anda en tinieblas, mas nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Miremos este hombre desesperado, poseído, estaba bajo la influencia de demonios, estaba viviendo bajo esa influencia. Él vivía en tumbas, sufría físicamente, se rasgaba, se cortaba, quizás agarraba piedras. Eso refleja lo terrible de la esclavitud del pecado y la opresión espiritual.
en el ser humano. Muchas veces el ser humano no se da cuenta, cree que todo está bien lo que está haciendo, pero hay algo que nosotros hemos descubierto, y no lo hemos descubierto porque somos buenos, sino que es la manifestación de Jesús en nosotros. Porque así como estaba este demonio que estaba viviendo en tumbas, estaba atormentado. No solo estaba atormentado, sino que era rechazado por la sociedad. Qué terrible. La gente de la sociedad no lo quería. La gente lo rechazaba. Cada vez que miraba loco al endemoniado, le decían, quizás le tiraban piedras y le decían, fuera, fuera de aquí, no te queremos. De igual manera, un hombre poseído por las drogas, por el alcohol, por la cocaína, por el crack y por un montón de cosas, el hombre pierde sentido. Y la sociedad nos rechaza a cualquier acto de violencia. Estos hombres, por eso es que a un grupo de gente que consume droga, lo hacen en los barrancos, lo hacen en lugares solitarios, porque eso a la sociedad es fea. Por eso es que si lo aplicamos, este hombre representa a toda persona atrapada por el pecado y el mal. Por eso es que una persona sin Cristo está totalmente apartada de Dios y sujetos al poder de las tinieblas. Estos hombres, estos discípulos del Señor, ellos se vieron inferiores al poder de Dios. Ellos vieron la impotencia ante el ser superior que era Jesús. Era conveniente que mediante esta señal Cristo enseñara a los discípulos no solo su capacidad para devolver el juicio cabal a los endemoniados, sino que también dominar, juzgar y castigar a los demonios. Si estos hubieran sido expulsados solo al aire, se habían demostrado la sanidad de los dos hombres, pero no la extensión real de la autoridad de Jesús al ser expulsados en un hato de cerdos que pasea a cierta distancia, lo bastante lejos como para que los cerdos enloquecidos no constituyeran un peligro para los discípulos, y lo bastante cerca como para que estos fueran testigos de lo acontecido. Dieron una evidencia incuestionable del señorío de Jesús sobre el mundo oculto. La huida y la desbandada de los animales constituyó para los discípulos la prueba incontrovertible de la completa derrota de los demonios. Por eso podemos ver el poder de Jesús sobre el mal. Al ver a Jesús, el hombre poseído corre hacia él y los demonios dentro de él reconocen inmediatamente la autoridad del Hijo de Dios. Qué tremendo. Por eso es que dice que los demonios creen, pero no se arrepienten. Ellos cuando vieron a Jesús, ellos lo reconocen. Ellos reconocen la autoridad de Jesús. Jesús no solo se enfrenta a los demonios, sino que les ordena salir, oiga, qué bonito, del hombre, demostrando su supremacía sobre el mal. Por eso es que no dejamos de decirle, amigo y hermano, que Jesús tiene el poder para liberar a los cautivos y su autoridad sobre el mal es inquebrantable. Cualquier poder demoníaco o espiritual tiene que someterse a la voluntad de Dios.
Por eso nosotros como cristianos tenemos esa autoridad que nos ha sido dada. Y dice Jesús, y toda autoridad se nos ha sido dada. Pero muchas veces nosotros no le ponemos atención a lo que Jesús está diciendo. Jesús tiene poder no solo contra los demonios, sino que tiene poder sobre toda potestad. Muchas veces las enfermedades nos quieren subyugarnos, nos quieren humillarnos, nos quieren tener bajo esa tutela de miedo, de temor. Pero recuerde, amigo, que tenemos al Dios Todopoderoso. No hay enfermedad, no hay poder, no hay diablo más grande que Jesús. No hay autoridad más grande que Jesús. Él está sobre todas las cosas. El Señor está sobre todas las cosas. Recuerdo cuando el Señor asumió los cielos y se le dio autoridad sobre todas las cosas. Por eso es que la destrucción de los cerdos, los demonios piden a Jesús no solo envíe, los demonios piden a Jesús que los envíe al abismo, sino que les permita entrar en los cerdos. Oiga, ellos todavía piden. Jesús en su autoridad les concede esta solicitud y los demonios entran en los cerdos de inmediatamente, se lanzan al mar y se ahogan. ¿Qué lecciones me pueden dejar esto a mí? Los demonios no tienen poder fuera de la voluntad de Dios. Oiga, amigo, los demonios no tienen poder fuera de la voluntad de Dios. Aunque busquen destruir, deben obedecer a la autoridad de Jesús. Por eso es que vemos el fin de los cerdos refleja el destino de todo lo que está bajo el poder del mal. Destrucción. Esto simboliza cómo el pecado y el mal conducen a la muerte y a la ruina. Debemos de entender de que el mundo está en caos, el mundo está en tinieblas. En el mundo, si esperamos que el mundo tenga un arreglo algún día, que el mundo se componga, jamás, mi amigo. El mundo se va a arreglar cuando ellos se humillan delante de Dios. Por eso dice ahí en Deuteronomios, habla y dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso es que el pecado y la opresión demoníaca nunca traen vida, sino que conducen a la muerte espiritual, a la destrucción. Pero oiga, traigo un mensaje y dice: solo en Cristo encontramos liberación y vida abundante. Qué bendición, mi amigo. Por eso es que le doy gracias a Dios, que como a ti te alcanzó, a mí me alcanzó. A cada uno de los pastores que estamos en esta mañana, el Señor nos alcanzó y podemos dar nosotros. Podemos hablar con libertad de que Cristo nos haya liberado. Por eso el hombre, cuando el hombre está atrapado en las tinieblas, el hombre lo que busca es el mal y el mal. Pero el hombre que es liberado cambia, porque ya el hombre ya tiene otra mentalidad y el hombre dice que ya empieza a seguir a Jesús. Vemos cómo este gadareno, después de que fue liberado de la opresión demoníaca, ahora pretende seguir a Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús? Que regrese a su casa y que cuente lo que Dios ha hecho con él. Ese es el testimonio que Dios ahora nos hace ver a nosotros. Que no vaya
sino que vaya a la casa. Y por eso dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 que seamos testigos primero en nuestra casa. ¿Y qué hace el hombre, hermano? El hombre dice que se convierte en un testigo de la misericordia, del poder de Jesús. Y el hombre corre a su casa. Por eso es que la liberación de Jesús no es solo para beneficio personal, sino para testificar de su poder y de su gracia. Jesús no solo vino para sanarnos, sino para restaurar. Y este hombre es un testimonio viviente de esa restauración. Podemos ver a un gadareno después de estar metido en las profundidades del pecado. Dios viene y lo restaura. Eso es lo que hace Dios con nosotros ahora. Dios viene y nos restaura para que nosotros demos testimonio de un Cristo bendito, de un Cristo poderoso. Dice la lección: al final, fuera de una posibilidad genuina, ya sea el episodio de los cerdos, solo simboliza la perdición que espera a los demonios en el juicio final, o que realmente perecieron en las aguas y fueron enviados al abismo. Lo incuestionable es que Jesús demuestra aquí su absoluta autoridad sobre los poderes de la oscuridad. Además, la demuestra en territorios enemigos, en una tierra pagana como Gadara. La suya no es una autoridad limitada por consideraciones geográficas, su dominio es universal. ¿Qué clase de hombre era este? Cristo tiene poder no solo en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo, sino que posee también las llaves del infierno. Jesús se manifiesta pues no solo como Señor de las enfermedades, de la naturaleza, de los demonios, sino como el Salvador que puede librarnos del poder de ellos. ¡Qué bendición! Yo estoy agradecido con el Señor ya de tener mis años de estar en este santo evangelio. Me siento bendecido y agradecido de haberme sacado de esa basura. Y hoy te invito a ti que si tú no has hecho tus cambios, en esta noche lo puedes hacer. Yo te invito, ahí donde estés, levanta tu mano, dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, perdóname. He regresado al mal, pero en esta noche yo levanto mi mano y te digo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Aún los brazos de Jehová están extendidos, dice el libro de Isaías. Aún el Señor te está esperando. Dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Aunque tus pecados sean rojos, vendrán a ser como blancas, como la blanca lana. Pero si no queréis y no obedecéis, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Querido amigo, este mensaje nos refleja a que el mundo está en caos, pero en Cristo somos nuevas criaturas. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga, mi amigo, hermano en Cristo que nos estás viendo. Que Dios te bendiga y que el Señor siga llenando tu vida y confrontándote con esta palabra bendita. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a agradecerle por esa palabra que el Señor nos ha dado. Padre que estás en la gloria, Señor, te lo agradecemos de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, por ser tan fino, tan hermoso, tan respetuoso, Señor, de poder soportarnos. A pesar de nuestras infidelidades, tú sigues siendo fiel, Padre. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia que nos está viendo en este momento. En el nombre de Jesús, si tú has levantado tu mano y has reconocido de que sin Cristo no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo, mi amigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Somos Eclesía, Pastores Unidos
para la proclamación del bendito evangelio. Bendiciones.